Y ya tenemos en línea al prestigioso analista y objetivo de este programa. Vamos a presentarlo como corresponde. Licenciado en Ciencia Política, docente, director de Voces Políticas, que es su web, y asesor y analista político. El señor Nicolás Cereijo. Nico, muy buen sábado, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Esperando este momento, Nico. Bueno, tu momento. Bueno, gracias. Sí, se viene una semana más que movida. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Muy bien, Alfredo, muy bien. Gracias, como siempre. Y bueno, un poco a la expectativa de todo lo que viene sucediendo. Ahora, en materia política. Ahora ya estás incluido en la publicidad del programa, así que tu análisis es pero muy esperado. Bueno, gracias. Bueno, tengo para empezar por un montón de lados, pero bueno, vamos a empezar por el lado que me parece a mí que es el que tenemos que pensar. Yo recién acabo de decir cuando empieza el programa que me parece que el gobierno que se dice peronista, no estoy hablando en contra del gobierno, digo porque Alberto Fernández es el presidente del partido peronista, creo que se olvidó de algo, que una frase que es la más importante, una de las más importantes que tenía Perón, que era primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Y creo que absolutamente hicieron las cosas al revés, se olvidaron de la patria y empezaron a hablar de su gabinete y toda su historia. Se están olvidando de la gente, Nico. Quiero empezar por ese lugar. A ver, efectivamente la reacción que estás mencionando con respecto al gobierno tiene que ver con el impacto que generó el resultado electoral. Eso no cabe duda. O sea, yo creo que no se lo esperaba a nadie. Me parece sí que había, como veníamos hablando nosotros, un escenario más de paridad. Te interrumpo. No digas que no lo dijo nadie, porque vos en un comentario sí. que hiciste, vos, que yo inclusive puse en duda, mucha duda sobre los cambios de Vidal a Cava y de Santilli a provincia. Sin embargo, vos adelantaste que eso estaba perfecto. Dijiste que estaba bien eso. O sea, voy al escenario que esto está bien, pero digo, el impacto de la derrota, no solo porque pensemos que la derrota del gobierno pasó en 17 provincias, no solo pasó en la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene su impacto, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires es mucho más previsible, pero por ejemplo haber perdido en Santa Cruz, haber perdido en Chubut con tanta claridad, o haber perdido en propio Chaco, que son bastiones, bueno, en La Pampa también, se han perdido lugares difíciles para, o tradicionalmente donde el peronismo suele estar bien acomodado. Entonces generó un ruido. Me parece que la situación que se está generando es propia de una coalición de gobierno con no es ninguna novedad esto, con el presidente y la vicepresidenta con todo el poder que tiene. Ya sabíamos de antemano que la vicepresidenta por sí misma no le alcanzaba, tiene mucho poder pero no le alcanzaba para ganar, convoca a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández venía de una estructura que curiosamente había sido muy crítica a la del kirchnerismo antes de hacer el paso, con lo cual este tipo de cortocircuitos no, digamos, son propios de una coalición donde está privada o está, la primacía es ganar una contienda como se ganó en el 2019, pero bueno, el funcionamiento después fue todo un problema. En el marco de esa situación me parece que lo que está queriendo buscar Alberto Fernández con esto es un poco más de oxígeno. No es casual que se ponga a una figura tan yo creo que es muy controvertida como Mansur, que es jefe de gabinete. Me parece que es una persona que tuvo su accionar bastante por lo menos cuestionable con respecto a las posiciones que han tomado frente a los, no sé si recuerdan el caso de la nena de 11 años que, sí, totalmente, que tuvo que poner la cesárea, y bueno, no hubo un replanteo hacia la situación de violencia que generó esa situación, sino avalar, digamos, una costumbre que el propio
o muchas líneas del propio oficialismo castigan y critican duramente. Entonces, desde ese punto de vista, contradictorio. Es contradictorio, pero la verdad es que lo que está necesitando, yo creo que la jugada de Alberto Fernández tiene que ver con la necesidad de aliarse con los gobernadores. Acá me parece que algo que sí veníamos anticipando, que es la gran disputa que hay entre lo que es la cámpora y lo que es el peronismo tradicional, se va a ver vislumbrada de acá hasta las próximas elecciones, sin duda, justamente por estos temas. Digo, ahora me parece que Alberto va a querer buscar un apoyo en el territorio más fuerte, que se va a sustentar también de gobernadores, de ex intendentes como Cato Podis, como el mismo Zabaleta, que forman ahora parte del gobierno, el propio Ferraresi, que si bien es del Instituto Patria, pero tiene también mucha cercanía con la modalidad de Alberto, con lo cual me parece que un poco la apuesta es ahí, es a buscar los gobernadores y los sectores políticos que le pueden dar más peso territorial. Fíjate el cambio, por ejemplo, en seguridad, que tiene que ver con una figura, de tipo, esto es un punto de vista personal, nunca me pareció un funcionario idóneo, que es Aníbal Fernández, pero la verdad es que Aníbal Fernández, a diferencia de Sabrina Fedeli, le da un perfil mucho más, le da un impulso. O sea, Sabrina Fedeli podría haber sido una excelente intelectual, como seguramente lo es, pero a nivel de cargo público no, fue todo el tiempo cuestionada por el propio Bernie y hasta no pudo generar ningún lazo de simpatía o de llegada con la sociedad. Me parece que lo que está buscando Alberto con esto es generar figuras que trasciendan más y que les lleve ahora por lo menos a equilibrar las elecciones que se vienen. Ahora, después sí me pareció terrible, y cierro con esto, Alfredo, me pareció medio un poco ya show, todo la cuestión que se armó previo a esto, digamos, la carta, esos audios que salían de Fernando Vallejos, esas cuestiones me parece que fueron más como para envalentonar y decir que el presidente está fuerte que cosas que realmente pasaron. Pero obviamente la crítica que amerita esta situación es que en un momento determinado donde la sociedad le guste o no el gobierno, en su mayoría castigó el camino que se está llevando porque no está de acuerdo, y esto lo demuestra porque los números reflejan la baja en lugares donde el Frente de Todos había ganado con claridad en el 2019 y perdió votantes, y esos son votantes críticos a la gestión de cómo está llevando ahora, y el gobierno ahí me parece que está cometiendo el error de creer que de no escuchar esas visiones, esa gente que es propia, muchos votantes propios que están enojados por la situación, que no la están pasando nada bien y que la verdad que esperan de la política que se solucionen problemas, sino que se anden pasando las internas o pasando factura de un lado o del otro. Me parece que eso sí es cuestionable en este momento. Dos preguntas para abrir un poco la jugada. Primero, cuando se habla de peronizar el gabinete, creo que en el peor momento, porque si tenemos que hablar del peronismo base, peronismo absoluto, la verdad que le fue peor todavía que al gobierno en las elecciones. Estoy hablando de Randazzo, estoy hablando de Guillermo Moreno. Eso, por un lado, para explicar esto de que quiere peronizar el gabinete. Y segundo, un tipo considerado, digamos, previamente como un tipo moderado, bueno, de acuerdo a todo lo que vos estás exponiendo, Mansur, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, a ver, parece que salió a combatir más que a ordenar el gabinete. No sé si es tu visión. Mira, del primer aspecto, Alfredo, creo que me parece que lo que quiere Alberto es ganar la voz y la adhesión de líderes territoriales más fuertes. Creo que si uno hace un rastreo de las principales declaraciones después del domingo, hubo mucha queja de muchos dirigentes que se sintieron no escuchados en la provincia de Buenos Aires al no abrirse la posibilidad de las PASO. Recuerden que 63 listas se bajaron del Frente de Todos, las bajaron, y además de eso, estás hablando de referentes, bueno,
de algunos casos gobernadores o exgobernadores que reclamaron esta situación. Me parece que es escuchar esa voz. Con respecto a la posición de Aníbal y Aníbal Fernández, el propio Julián Domínguez, mi impresión es que su convocatoria al gobierno tiene que ver con que sean figuras de mayor trascendencia. Me parece que Alberto armó, tenía un gabinete quizá con figuras, la misma figura de Frederick, interesante desde el punto de vista intelectual, pero claramente no le costó siempre su inserción política mediática, y eso hoy en día, quieras o no, tiene su peso, y me parece que el gobierno está queriendo buscar ese mayor protagonismo a la hora de la presencia en la opinión pública, que es donde claramente se siente que está en desventaja. Entonces lo veo por ese lado. Sí, aparte convengamos que Aníbal Fernández, el gobierno nunca tuvo una buena comunicación hacia afuera, y ya Aníbal Fernández, que siempre dijo, no hablo porque no estoy en el gobierno, ahora tiene toda la posibilidad de hablar y de decir todo lo que diga, porque bueno, ya está con un cargo, entonces... Sí, igual él estaba como interventor ahí en Río Turbio. Sí, pero era un cargo que por ahí a él no le permitía salir estar tan expuesto mediáticamente. Me refiero a eso. Sí. Digo que igual no dejaba de ser parte. Obviamente no es la misma trascendencia, está clarísimo, pero son personalidades que en estos momentos suelen ser buscadas porque, bueno, su capacidad, sus artilugios que tiene, muchas veces hacen que bueno, en este caso el gobierno necesita revertir esta situación. Yo insisto con una preocupación, es que hay mucha gente que la está pasando muy mal por esa crisis, y me parece que ya la gente está cansada de escuchar la culpa la tiene el anterior, y le pasó lo mismo al gobierno de Macri. Me parece que hay un momento en el cual, un primer momento donde el gobierno que asume tiene que efectivamente decirle a la sociedad con qué se encuentra, con qué hay, y que para adelante, porque si no, la sensación es que cuando las cosas van mal, la culpa la tiene el otro, y cuando las cosas van bien es porque es mérito mío. Bueno, me parece que estamos en un momento donde la política tiene que abocar mucho más al servicio, insisto, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero muy mal. Entonces, entrar en las discusiones de la interna partidaria sin asumir, igual hay un cierto deje de autocrítica, como se dio cuenta en muchos sectores que se replantearon que no se están haciendo las cosas bien, pero bueno, quizá que tanto show en algún sector sigue incomodando, porque parecería ser como que se piensa más en el cargo que en la política en sí. Marisol te quiere preguntar algo. Sí, Marisol. Nico, dos preguntitas. Primero, sí. Viendo, ¿no?, los números del domingo, sí. ¿Cómo lo definirías vos? Yo te tiro estas dos, decime, ¿no? Sí. Voto castigo, voto bronca, y la otra, Facundo Manes, ¿es el cisne negro? Mira, están buenas las preguntas. Yo, de la primera caracterización que me haces, creo que hay un componente alto de voto castigo a la gestión, sin duda, y ese es el votante que en el 2019 apostó al gobierno actual y que hoy en día lo está castigando. Me parece que ahí hay un voto castigo de la situación como se está viviendo y de que no se está encontrando el rumbo. O sea, y la gente interrumpo, Nico. ¿Castigo a quién? Me parece que es castigo un poco a la gestión también, al modo de llevar adelante la gestión. Me da la sensación de que el gobierno no termina de acertar con medidas económicas que está llevando adelante, sigue asfixiando impositivamente a muchos sectores, los sectores medios, que son uno de los que más los castigó, porque no se olviden ustedes que un sector medio de la sociedad no solo que va cayendo cada vez más a niveles inferiores, sino que además había apostado a este gobierno con la posibilidad de salir, de tomar aire, y eso no está pasando. La presión impositiva sigue siendo alta, hay cuestiones que evidentemente el gobierno no está tomando cartas. Me parece que este sector lo castigó. Después, con respecto a la segunda pregunta de Facundo Manes, yo creo que hizo una muy buena elección por ser su primera elección, y me parece que hizo una buena elección teniendo en cuenta
que en la Unión Cívica Radical, propiamente dicha como Unión Cívica Radical, si bien forma parte de la coalición Juntos, pero evidenció una... Facundo Manes, un hombre, ¿no? Le decimos sí, a todos los oyentes que sí, hace rato viene queriendo, ¿no?, incursionar en la política. Sí, sí, y te decía, viste, le dio una identidad radical y dentro de todo haber sacado 1.200.000 votos en su primera elección con este contexto y con la posible virtud para el votante de Juntos, que es haber atraído un votante crítico del PRO, pero lo atrae igual por la figura de Manes. Me parece que fue bastante acertada. Yo no lo veo como cine negro, no lo veo así. Es más, creo yo que si desde Juntos se quiere hacer las cosas bien o quieren hacer las cosas bien, debería a partir de ahora hacer una campaña más de unidad, viste que hubo en el medio ciertos cortocircuitos o declaraciones. Justo me das el pie para preguntarte sobre eso. Los votos Claro. de Facundo, ¿no? Viendo Sí. que ahora justamente un poco se envalentona. Sí. Sabemos muy bien que seguramente deberían, ¿no? Deberían ir para Juntos. ¿Crees que eso refuerce un poco la vuelta de la UCR? Dos cosas. Yo no sería tan lineal con la traslación de los votos. Bien. No solo en el caso de Manes, sino también en cualquier otro caso. La traslación de votos es un error y eso yo lo vengo sosteniendo cada vez que me lo preguntan, porque no necesariamente, es más, vos muchas veces tenés votantes heridos de una interna que cuando apostaron en un voto, una lista interna y perdieron, quizá que por castigo o por otra situación, votan a otro partido en la general. O sea que la traslación no lo haría de esta forma. Eso por un primer momento. Me parece sí que la Unión Cívica Radical está tomando un impulso, creo que viene ya, la Unión Cívica Radical fue quizá el partido que más sufrió la crisis del 2001 con respecto a la representación partidaria, donde muchos de sus líderes entonces decidieron conformar otras agrupaciones. Es un partido que quedó un poco herido y castigado y creo que ya desde hace unos años se está queriendo salir de ese protagonismo y ahora con la figura de Manes Encontrar de nuevo su lugar, ¿no? Obvio. Claro, está encontrando una alternativa, el radical, viste como vos, Alfredo mencionaba el peronista de base, ¿no? Bueno, hay un radical romántico, si se quiere, Sí. que es el que alega al primer movimiento, ¿no? La idea de Irigoyen, del primer radicalismo. Me parece que a ese radical se va reenamorando con la figura de Manes. Ahora, por eso Manes también es cierto que es un desafío para él ir cuidándose entre hasta qué punto cede o no tanto con Santilli, porque eso también no deja de hacerlo más difícil en su estrategia, pero me parece que tiene que pensar el radicalismo ahora en que la opción, en el caso de la oposición, es ganar las elecciones para posicionarlo bien de cara al 23. Después en el 23 se verá si él es efectivamente un candidato presidencial, que yo lo veo con posibilidades, o no. Pero me parece que ahora es apostar a ganar esa elección. Nico, para hablar de lo negativo y siguiendo con este tema de Facundo Manes, que creo, o sea, es una opinión que tengo, ¿no? Porque como bien dice Marisol, podría llegar a ser un cisne negro si él sigue apostando al radicalismo. Ahora supuestamente, como vos decís, no es lineal que los votos de Manes pasen a Santilli. Entonces, de acá en adelante puede convertirse en un cisne negro. La elección ha sido muy buena, excelente. Mirá, es excelente. Yo creo que, te soy sincero, creo que ponele, para sacar estoy hablando de números redondos como para que se explique, para que se dé sentido a la explicación. Yo creo que del votante, del voto de Manes, un 65% va seguro a Juntos, no creo que se cambie. Me parece que hay un porcentaje, un 30-35% del votante que tiene que reafirmarlo para que vuelva a ser introducido a Juntos. Esa va a ser la estrategia de campaña de Manes, retener ese voto de un sector más vinculado a un radicalismo más romántico o a un sector también que tiene que ver mucho con la idea de más un progresismo no peronista, que en su momento también se había volcado a las fuerzas del GEL, digamos, con el Solvícer y esas cuestiones. Me parece que ahí tiene que
que ese sería el éxito de la campaña, poder retener la mayor cantidad de votos. Es difícil, y sí, es difícil, porque, insisto, llega un momento que tenés que estar medio jugando con la línea de fuego, pero bueno, ahí por ahí va a pasar la línea de campaña. Últimas dos preguntas. Una, metiéndome directamente en Juntos por el Cambio. Sí. Tengo que decirlo, y no quiero que lo tomes como ideológico, sino una cosa real. A ver, 22% de Santilli, sacándolo a Manes, ¿es un posible techo de Santilli en la provincia de Buenos Aires? Lo que pasa es que ahora eso es una pregunta difícil, fácticamente, porque vos tenés ese 22% que inevitablemente va a subir, porque Santilli va a encabezar la lista donde va a formar parte Manes, y va a haber gente que va a votar la lista, porque está Manes, pero en el resultado va a ser porque también está Santilli, o sea, es muy difícil de sacar esa cuenta. No, lo que sí te puedo decir es que lo que se evidenció en la elección fue que en lo que son los cordones del conurbano, o sea, fundamentalmente primera y tercera sección electoral, la ventaja de Santilli fue bastante más clara que sobre Manes, bien. Y me parece que ahí es donde te tendrá que ahí también el radicalismo reforzarla, y sí, claramente, si vos, es más, estuvo ese famoso mapita que sacó Manes, y vos lo ves el mapa, todo los distritos de la interna la ganó el radicalismo, en casi todo el interior, salvo 2 distritos, y después en todo el conurbano lo ganó Santilli, pero además con diferencias muy grandes, más del lado, muy grandes. Entonces ahí está el tema. Me parece que un poco el caballito de batalla de Santilli que lo sostuvo fue haber ganado en los distritos más populosos. Última, y de verdad un gran análisis, Nico, como siempre, excelente. Y la última, claro. ¿Pensás que fue un grave error del gobierno poner tengo la mejor opinión sobre Daniel Goyán, sé perfectamente quién es, pero a ver, habiendo habido tanto ruido con el vacunatorio VIP, ¿entendés? A ver, sí. ¿No fue un grave error ponerlo a Daniel Goyán sacando de Tolosa Paz, porque ya sabemos quién es? Yo me quiero referir a quizás ensuciar la figura de Goyán, cuando el antecedente, si estamos hablando de que el gobierno manejó mal la pandemia, hay un caso muy puntual con el vacunatorio VIP. ¿Eso no fue jugar en contra mismo? Puede ser. Yo igual te soy sincero, creo que quizá que hubo un reparo en la línea en la que vos planteás, porque vos fijate que en los últimos 20 días o el último mes de campaña duro, prácticamente Tolosa Paz salía a hablar sola, o sea, no iba acompañada de Goyán en ningún lugar. Es más, cuando salía a hacer las famosas declaraciones que hicieron luz, era ella sola, o sea, no estaba él. Me parece que puede ser que hubo un recalculando. Yo sinceramente la figura de Goyán en la campaña no tuvo una participación demasiado activa. Me parece que hubo una sobreexposición de Tolosa Paz, que tiene que ver también con esta idea de que es mujer, de que encabeza, de que genera una, digamos, que puede ser una posibilidad de renovación de la lucha también de los sectores femeninos, del feminismo, por impulsar más mujeres. Curiosamente no se impulsan más mujeres, pero en el Ministerio de la Reforma quedaron 2 nada más ahora. Había 3 y quedaron 2, pero bueno, esas contradicciones que a veces hay en la política. Pero bueno, me parece que se le dio mucho más protagonismo a Tolosa Paz que a Goyán. Nico, no lo veo al final como algo que terminó incidiendo. Sí. Nico, justamente hablando de Victoria, se estuvo diciendo en muchos medios que Cristina no la veía justamente para el puesto, porque se veía un poco reflejada en lo que era Victoria cuando ella era más joven. No sé exactamente eso, sí que está clarísimo que no es se nota que no es del todo el agrado. Creo que no sé si vieron en el acto cuando se juntan el domingo después de los resultados, tuvo un gesto bastante particular, esquivo mal, y me parece que no.
yo creo que fue más una figura propuesta por Alberto que por Cristina, y me parece que ahí hay un pase de factura también. No, yo creo que Cristina hubiese preferido otra persona. Victoria Tolosa Paz no es del riñón de la Cámpora ni del riñón del cristinismo. Y ya me parece que es una figura de lo albertismo. Fallida ¿Cómo? También elección de donde es oriunda. Claro, perdió, Sí. Victoria Tolosa Paz perdió con Saintud, y la verdad que es ya a partir de ahí, en esa interna, yo creo que es una claro, figura, la verdad que menor. vos me preguntabas lo de Golián, y yo la verdad que más que lo de Golián, la figura que en realidad más cuestionan me parece en la decisión, la de es Victoria. la de Tolosa Paz, Sí. porque me parece que el peronismo podría haber mostrado, me parece, yo te digo, hubo una apuesta demasiado a esta idea de que sea mujer y joven, pero a veces el electorado quizá que está en otra ritmo. Fíjate que hay ya un montón de críticos y hasta propios del oficialismo que están planteando, bueno, basta con esto de esta idea de reformas culturales que se están llevando adelante, ideológica, la idea del lenguaje inclusivo, puede uno estar a favor o en contra, no puede citar, pero la gente está pasando, la mayoría de la gente está pasando por otras cuestiones. Entonces, eso es un poco el golpe también que recibe el gobierno. Hay medidas que hay que ver los tiempos en la política. Se enfocaron en otras cosas. Y me parece que eso, y a mí me parece que ahí tenés un gran tema. O sea, vos haces, empoderás por un lado estas figuras que, digo, no es que cuestiona esta idea, sino que me parece puede ser interesante, pero no son los tiempos para hacerlo ahora, cuando la gente está pasando mal, cuando tenés más del 50% de pobres, cuando la gente no sabe si va a llegar al día 20 o 25 y ya no le queda más nada de plata en la casa, entonces no sabe cómo llegar, y me parece que estar hablando de lenguaje inclusivo ahora no le suma al gobierno tampoco. Creo yo que ahí hay una estrategia desacertada, y me parece que estas cosas a ver, yo les voy a ser sincero con algo, me ubico, aparte, digamos, más allá de mi postura como analista, por lo general estoy en las antípodas de lo que es la figura de Cristina, pero debo reconocer que Cristina lo que tiene es que es una gran lectora de la realidad, y me parece que en su carta, si la leen bien la carta, lo que está planteando es eso, o sea, le está diciendo simplemente al propio presidente, están viendo otra cosa. Y bueno, obviamente después su forma, sus cosas de ser, su soberbia, eso es un tema aparte, pero me parece que le está dando ese mensaje, y bueno, y yo creo que es así. Creo que muy clara en el mensaje, en la carta. Nico, nos quedamos sin tiempo y 32.000 preguntas, pero bueno, la vamos a seguir la semana que viene. Cuando hablas del lenguaje inclusivo, sí, sería bueno que ya que se habla de esa manera, sí, haya una palabra importante. Y la palabra inclusiva es una estupidez, ¿no? Pero trabaje. Que la gente trabaje. Nico, de mi parte te saludo, Marisol te va a saludar. Gracias. Nico, Gracias, chicos, gracias a vos, como siempre, y siempre estamos esperando, obviamente, tu palabra, que justamente en estos momentos sabemos que es muy requerida. Bueno, les agradezco, y bueno, y que tengan un muy lindo programa, como siempre, que lo van a llevar de la mejor manera. Nico, las redes y el blog y el canal de YouTube, que mucha gente nos escribe por privado para saber cómo pueden ingresar y bueno, todo lo muy bien, el canal de YouTube, Nicolás Cereijo, ahí tienen clases de ciencia política y análisis también de la realidad política. También tenemos en Twitter, en @ncereijo, y en Instagram también @ncereijo. Y el taller, que todavía siguen el las taller inscripciones que hay, invitados. Exactamente, y tenemos todavía algunas vacantes, talleres sobre análisis de campaña electoral, donde vemos justamente estas cuestiones, posicionamiento, cómo conviene llevar adelante una estrategia en función de elementos de la ciencia política vinculados también con el marketing y las redes sociales, que hoy en día es vital para hacer campaña. Muy bueno, te inscriben directamente a tu mail con todo el material incluido, le decimos a los oyentes. Exactamente, ncereijo, y cereijo como mi apellido con C, @gmail.com. Perfecto, Nico, muchísimas gracias, que tengas buen finde, y bueno, hasta el próximo sábado. Gracias, chicos, excelente el programa, y un saludo a toda la audiencia. Chau, Nico. Hasta luego.